control PID, proporcional, integral, derivativo, es una herramienta fundamental en los sistemas de control automatizado. Es ampliamente utilizado en aplicaciones electrónicas ya que es capaz de ofrecer un control preciso y estable en diversas áreas que requieran la regulación de variables, como la velocidad, posición y, en el caso de nuestro proyecto, temperatura. En un sistema de control de temperatura que utiliza PID, el objetivo es mantener una temperatura constante en un ambiente determinado. Este proyecto desarrolla un control de temperatura con un controlador PID digital en Arduino, ofreciendo una solución accesible, eficiente y autónoma para regular el ambiente. La integración de sensores y una interfaz en tiempo real permite ajustes automáticos mediante ventiladores, demostrando la viabilidad de las plataformas de bajo costo en aplicaciones industriales y domésticas, promoviendo el ahorro energético y la mejora de procesos. Muy buenas, mi nombre es Dylan Steven Resupoveal. Vengo a enseñarles la parte de la demostración de lo que es el proyecto de controlador de temperatura por PID. Bien, como primer componente observamos la pantalla LCD que muestra valores de la temperatura y PWM. La temperatura en este momento corresponde a la temperatura ambiente de la habitación que la está censando en este momento. El PWM es con lo que controlamos la velocidad en RPM del fan que está aquí. Está girando en este momento controlado por PWM. Bien, el PWM es 30 porque está programado que sea así, ya que al tener la temperatura censada ser menor a la temperatura del set point, hemos establecido que el PID muestra este valor en PWM. Entonces, vamos a ver cómo reacciona nuestro proyecto al estar en una fuente de calor y superar lo que es el set point, que en este caso son de 28.5 grados. Como fuente de calor utilizaremos un encendedor y le aplicaremos calor a la que es el sensor de HT11 y vamos a observar lo que sucede. Podemos ver que al aumentar la temperatura demasiado, el PWM comienza a aumentar y se puede escuchar cómo está girando. Se ve reflejado en el número de revoluciones que se presenta aquí en el monitor serial. Aumentaron las revoluciones. Y aquí se ve cómo la temperatura aumentó y también el PWM. También vemos pulsante la velocidad. Ahora, sabemos que la temperatura vuelve a ser normal. Y ve cómo disminuye la temperatura y comienza a disminuir también lo que es el PWM. Esta variación de la velocidad se puede escuchar, también se puede observar en el número de RPMs, que son las revoluciones por minuto.
temperatura estable, que es la temperatura ambiente de la habitación. En este caso va a tardar un poco, pero se nota la disminución. Y con esto se puede ver que el proyecto funciona como se espera. Muchas gracias. Aquí podemos ver cómo cambia, cómo disminuye lo que es la temperatura y regresa a los PWM determinados para cuando es menor la temperatura al set point. Muy bien, ahora vamos a lo que es la explicación del código de nuestro proyecto. Inicialmente, para elaborar el código de nuestro proyecto, nosotros elaboramos un diagrama de flujo. Este diagrama de flujo contrae las siguientes etapas. Podemos ver. Entonces, inicialmente leemos lo que es la temperatura del sensor de HT11. Luego, realizamos una condicional en la cual validamos si la temperatura es válida. Si la temperatura es válida, directamente pasamos a calcular lo que son las RPM del ventilador. Pero si la temperatura no es válida, establecemos el valor de la temperatura de cero. ¿En qué caso puede ser que la temperatura no sea válida? Algunas veces el sensor puede directamente emitir valores que sean nulos, o sea, no es un valor numérico ni nada de eso. Entonces eso afectaría el resto de nuestro código, ya que nosotros dependemos de la variable de temperatura leída. Entonces, si pasa esto, directamente asignamos que la temperatura es cero. Luego del proceso de validar la temperatura, pasamos al cálculo de las RPM del ventilador. Esta función nos va a permitir saber a la velocidad de que está trabajando el ventilador. Luego de eso, pasamos a hacer el cálculo de la señal de control de PID. En esta etapa hacemos el cálculo de la función de control y luego de eso, una vez teniendo lo que es la señal de control, pasamos a ajustar la velocidad del ventilador mediante lo que es su PWM. Con el valor que nos da la señal de control, ajustamos lo que es el valor del PWM del ventilador. Y hasta ahí básicamente estaría nuestro código, ya que de etapa hasta etapa ya logramos todo lo que queremos hacer. Pero tenemos otra etapa en la que es mostrar los valores en la LCD y el serial print. Esto para pues, tener una visualización del comportamiento de nuestro dispositivo y eso es todo por el diagrama de flujo. Son las etapas que definimos. Ahora bien, en nuestro caso nosotros estamos utilizando un ventilador que consta de 4 pines. Un pin que es ND, otro pin que es 12 voltios, un pin que es de tacómetro. Este pin emite pulso digital. Generalmente emite 2 pulsos digitales por revolución. Este pin es el que nos permite poder realizar lo que son las mediciones de RPM. Este pin se conecta a una entrada del Arduino. Y por último, el cuarto pin, que es el pin de PWM. Este es el pin que nos permite ajustar lo que es la velocidad del ventilador mediante lo que es su PWM. Este pin se conecta a una entrada de salida del Arduino. Ahora bien, empezando con la explicación del código, inicialmente en el código declaramos las librerías que vamos a utilizar. En este caso utilizamos librerías. La primera es la librería de HT11, que es la librería que se utiliza para lo que es los sensores de HT. La librería Wire, que es la librería que nos permite la comunicación I2C, en este caso porque nosotros ocupamos una LCD que contiene un I2C, y la librería Liquid Crystal,
que es la que nos permite el control de la pantalla. Ahora bien, definimos el pin de la señal del sensor. En este caso definimos que es el pin 3. Y luego definimos el tipo de sensor que estamos utilizando, en este caso un DHT11. Ahora inicializamos lo que es el sensor e inicializamos lo que es la pantalla. Ahora pasamos con las variables que definimos. Iniciamos definiendo dos variables constantes. En este caso, una es para el pin del PWM, que es el pin 5, y el pin del tacómetro, que es el pin 2. Entonces, esta variable del pin del tacómetro es una variable de entrada y esta variable del pin del PWM es una variable de salida. Ahora, tres variables auxiliares que son las que nos permiten realizar el cálculo de las RPM. En este caso, una variable que es de contador, de que esta es la que nos permite hacer los cuentos de los pulsos generados por como ya lo explicaba, los pulsos generados por el pin del tacómetro. eh, la variable del tiempo anterior y una variable de RPM, que esta es la variable que ya indica el valor del RPM. Ahora, sí, las variables que definimos nosotros para lo que es el control PWM. Inicialmente declaramos una variable setPoint. En este caso, nosotros decimos de que nuestra temperatura deseada es de 26.5. Declaramos esta temperatura deseada en 26.5, dado que consideramos de que, por así decirlo, una temperatura ambiente ideal en lo que es la ciudad de Managua. Normalmente en la ciudad de Managua las temperaturas oscilan entre lo que son los 28 hasta 36 grados. Es que 28 en días de que pues, el tiempo esté muy fresco. Pero una temperatura de 26.5 es una temperatura ideal que consideramos que realmente puede ser una temperatura en la que sintamos que estamos en un lugar fresco. Ahora, las tres variables de ganancia, en este caso la ganancia del control proporcional, la ganancia del control integral y la ganancia del control derivativo. Esto las definimos 1.5, 0.5 y 0.1. Ahora, la variable integral, que esta es la que va a almacenar los valores del control integral. Dado que es una suma, sí o sí necesitamos inicializarla, porque si no inicializamos esta variable en cero y luego empezamos a sumar valores, eh, al final de cuentas los valores que se van a sumar, que se van a almacenar en la variable, van a ser nulos. Ahora una variable que las error, que esta nos permite almacenar el error previo al siguiente error. Ahora la señal de control. Esta es la que va a almacenar el valor de ya nuestro controlador PID y la señal PWM. Esta señal PWM, esta variable PWM va a ser una variable que nos va a permitir de guardar el PWM. En este caso nosotros vamos a hacer un cálculo del PWM y esta variable va a ser la que lo va a almacenar. Luego la temperatura de salida, que es la temperatura que nos va a estar otorgando el sensor de HT11. Luego otra variable que es el error, que en este caso esta variable va a almacenar lo que son los errores y luego otra variable que es timestamp. Esta variable la vamos a estar utilizando para lo que es el control de derivativo e integral. Esta variable básicamente vamos a estar indica de que cada 200 milisegundos vamos a estar registrando lo que son los valores
señal de control. Ahora vamos con la parte del voice setup. Acá únicamente inicializamos lo que es el monitor serial, perdón. Inicializamos el sensor, inicializamos la LCD y definimos de que el pin 5 va a ser un pin de salida, en este caso el pin del PWM. Y en este caso esto lo vamos a utilizar para cuando los valores del error sean negativos. Vamos a directamente limitar la señal PWM en 30. Y acá nuevamente definimos el modo del pin como desde el pin de tacómetro como pin de entrada. Y por último acá las interrupciones del contador de pulso. Ahora en el void loop, acá es donde inicia, donde hacemos lo que son el proceso. Inicialmente hacemos un delay de cada de 200 milisegundos. Eh, luego, luego de eso, almacenamos el valor de la temperatura que está midiendo de HT11 y luego viene esta parte que es la que decíamos de la condicional que hacíamos en el diagrama de flujo, de que si la temperatura no era válida, establecíamos la temperatura en cero. Entonces lo hacemos utilizando la función de isNum y luego mandamos a llamar a la función de cálculo de RPM, control pip y imprimir valores. Ahora viene lo que es la función del cálculo de la RPM. Inicialmente almacenamos el tiempo actual en una variable que se llama tiempo actual. Luego hacemos una condicional. Básicamente esta condicional nos permite que cada un segundo es que se realicen las mediciones de las RPM. Entonces hacemos lo que es la RPM. Decíamos de que el pin del tacómetro del ventilador emite generalmente 2 pulsos por revolución. Entonces el contador de pulsos lo multiplicamos por 60 y lo dividimos entre 2 y nuevamente mandamos a lo que es el contador de pulsos igualarlo a 0 y el tiempo anterior lo almacenamos en el tiempo actual. Ahora bien, este contador se incrementa utilizando esta función. Y esta función es la que nos permite realizar el conteo de pulsos del pin del tacómetro del ventilador. Y luego viene lo que es la función que nos permite controlar el cálculo del PI. Inicialmente hacemos el cálculo del error, que viene siendo control proporcional. En este caso, el error va a ser igual a la temperatura deseada menos el set point que habíamos definido en 26.5. Luego de eso pasamos a realizar lo que es el control integral. Este control es la suma de todos los errores multiplicado por el time step, que es el tiempo el tiempo de que cada medición que estamos realizando. Y luego este valor del control integral básicamente lo contraemos en intervalos de menos 50 a 50. Y luego viene lo que es el control derivativo. En este caso, el control del derivativo lo calculamos realizando una resta del control del error menos el error pasado y lo dividimos entre la variación de tiempo que tenemos de cada medición, en este caso nuevamente. Y por último, la señal de control. Que básicamente esta ya es la suma de todos los cálculos del
control proporcional, más el control integral, más el control derivativo. Pero cada señal de control es multiplicada por su ganancia. Ahora bien, en este caso, en este apartado viene que definimos una condicional. Entonces, en caso de que si tenemos una temperatura de, por ejemplo, menos 24 grados y nuestra temperatura deseada es de 26. Entonces, si la temperatura es menor a nuestra temperatura deseada, básicamente directamente mandamos lo que es una señal PWM30. Esto para evitar de apagar el motor y mantenerlo, aunque sea el ventilador, perdón, y mantenerlo aunque sea un poquito encendido. No encendido totalmente, sino que al menos se esté moviendo. Y luego de que si ya la señal, ya la temperatura es superior a nuestro valor deseado, acá es donde hacemos el cálculo del PWM. Inicialmente utilizamos la función map para, para limitar los valores de PWM que podamos, que podamos, podamos obtener. En este caso lo limitamos de entre valores de 150 y de 30 a 155. Y luego, una vez mapeado ese valor del PWM, vemos que lo mapeamos de acuerdo al valor de la señal de control. Luego de haberlo mapeado, eh, eh, volvemos nuevamente a limitar el intervalo de la señal PWM que queremos obtener. En este caso, decidimos que fue de 30 a 255. Y mandamos a lo que es la señal de PWM al pin PWM y almacenamos el error pasado de acuerdo a la variable en este error. Ahora viene la función de imprimir valores. Esta función básicamente es simple. En la LCD únicamente mostramos los valores de la temperatura y el PWM. Y en el monitor serial mandamos a imprimir lo que son las variables de la temperatura, el error, el control siguiente, el PWM y la RPM del motor. Entonces, este es el código completo que nosotros hicimos con el que nos apoyamos para elaborar lo que es nuestro proyecto. Buenas, mi nombre es Laura Portocarrero y les voy a abordar la conclusión de nuestro proyecto. Nuestro sistema desarrollado demuestra la efectividad del controlador PID, ya que este se puede regular en un entorno cerrado, minimizando los errores y estabilizando rápidamente las variaciones térmicas. La implementación con Arduino y otros componentes electrónicos accesibles confirman la viabilidad de crear sistemas de control funcionales de bajo costo y de fácil integración. Gracias a la capacidad del PID de ajustar sus ventiladores según la necesidad, este permite garantizar un consumo eficiente de energía, reduciendo un consumo innecesario. Asimismo, la implementación de la pantalla LCD mejora la experiencia del usuario porque este garantiza una visualización de los datos en tiempo real. Este sistema puede adaptarse en diferentes entornos, como lo son invernadero, laboratorio o sistemas industriales donde se requiera una medición específica de temperatura.